Eh, el negocio del capaperro, le dicen acá en República Dominicana. O todo para ti y nada para mí. O todo para ti y nada para mí. Así se puede resumir el famoso acuerdo firmado ayer entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un acuerdo económico impuesto por el presidente norteamericano Donald Trump, quien tiene muy pero muy claro cuáles son sus propósitos en este momento político en Estados Unidos. A través de la política, fortalecer la economía norteamericana, que había sido desplazada durante muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, por China. La expansión china en América, en Europa, en Asia y en los países euroasiáticos, pues venía preocupando a Estados Unidos. Pero de verdad que la recesión económica en Estados Unidos fue lo que le dio el triunfo a Donald Trump en las elecciones pasadas. No tiene 6 meses o tiene 6 meses ya y los logros son tangibles en la economía norteamericana. Amén de su política anti-inmigrante que ha desatado en ese país, tal como lo planteó en su campaña electoral. Cero migrantes, fortalecer la economía y acabar con la guerra. 3 pilares de su programa de gobierno o de lo que él planteó al electorado norteamericano, sobre todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. De estos 3 pilares, 2 lo ha llevado a cabo prácticamente con éxito. Es decir, en estos momentos la cacería de inmigrantes en Estados Unidos está a la orden del día. Se está deportando a cada momento a ciudadanos inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Pero volvamos a este acuerdo a que llegó Donald Trump con la Unión Europea. En función de estos acuerdos que vamos a detallar ahora, en Europa se pregunta, o países europeos se preguntan, que si podrá absorber el impacto del acuerdo comercial cerrado este domingo con Estados Unidos. Es una pregunta que se hace la agencia Reuters después de hacer unos sondeos entre los países europeos. Como parte de ese acuerdo, la Unión Europea aceptó comprar 750 millones de dólares, 750 mil millones de dólares en productos energéticos norteamericanos. Invertir 600 mil millones de dólares en la economía de Estados Unidos. Abrir sus mercados al comercio con aranceles cero y adquirir grandes cantidades de equipamiento militar producido por Norteamérica. Además, recuerden que Trump había prometido un arancel del 30% a los productos de fabricación europea que se venden en territorio norteamericano. A eso, en ese acuerdo, lo único que Europa se beneficia es de una rebaja del 30 al 15%. Anteriormente, los productos europeos en Estados Unidos pagaban entre un 5 y un 6%, no llegaban a un 10%. Y es mucho la comparación, hace la referencia de esos aranceles. Dependía mucho de los países y los acuerdos que se tuvieran. La agencia señala que
Este acuerdo ha caído como una ducha fría, congelada, como si estuviera en un gran invierno europeo entre los países. Aunque Europa evitará una recesión, su economía se encuentra estancada. Sí, aunque no hay una recesión, pero no hay crecimiento de la economía europea. El Banco Central Europeo pronosticó para el mes pasado, un crecimiento de solo 0,5% a 0,9% para este año. El arancel del 15% que rebajó Trump después de ganar, imponerle todo lo que hemos dicho, que es ganancioso, muy ganancioso para la economía norteamericana. Es decir, el hombre con su presión política, porque es en función de la presión política que él está negociando. Todo ese discurso anti-europeo de Donald Trump, que la OTAN no sirve, que los principales miembros de la OTAN son los países europeos, que me voy a retirar de la OTAN, todo eso, que lo voy a dejar solo para que enfrenten a Rusia. Los europeos, en función del miedo debido a el este europeo con Rusia a la cabeza, más alguna disidencia de Europa del Este que están en la Unión Europea, pues se dejaron seducir, se dejaron convencer por Donald Trump. No resistieron absolutamente nada, y Donald Trump los obligó a firmar este acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, quien fue la que firmó y a quien le va a caer los palitos, y sus días están contados prácticamente. Si no renuncia, la van a hacer renunciar. Ursula von der Leyen calificó el arancel del 15% a los productos europeos como lo mejor que podíamos conseguir. Está admitiendo todo el peso de esa presión norteamericana. Lograr hasta el 15% de aranceles a los productos europeos. Dice ella que lo mejor que pudimos conseguir de Donald Trump, destacando que evitó el gravamen del 30% que había prometido el presidente norteamericano. Pero están todos los acuerdos de compra, obligándolo a invertir $600 mil millones en Estados Unidos, obligándolo a comprar $750 mil millones en armas, perjudicando a los propios europeos fabricantes de armas, que como Francia ya tenían negocios cerrados con algunos países, o por lo menos en su conjunto con la Unión Europea. Ha caído, decimos, como una ducha fría en invierno este acuerdo. Hay que recapitular algunas cosas. Siguen saliendo datos importantes en cuanto a este acuerdo. Las empresas europeas pagaban un promedio de 1,7 de aranceles para acceder al mercado estadounidense, y el dólar estaba bastante cerca del euro. Han recordado en Europa, en medio de todas estas reacciones, un golpe mortal a la economía norteamericana, a la economía alemana, afirma el canciller alemán Friedrich Merz. Afirma que la situación podría haber sido peor y valoró un poco positivamente la reducción de los gravámenes a los automóviles. Con este acuerdo se ha evitado un conflicto comercial que habría golpeado duramente la economía exportadora alemana, especialmente el sector automotriz,
donde los aranceles bajan de 27 a 15%. Esta reducción rápida es crucial, declaró. No obstante, Wells recordó que bajo el expresidente Joe Biden el arancel a los coches alemanes era del 2.5%, por lo que el nuevo acuerdo lo multiplica por 6. Ya ven, cada país va sacando cómo se beneficia y cómo se ha perjudicado para esto, con este acuerdo. Desde luego, todavía el tema, la guerra de los aranceles no termina. Donald Trump había dado unos 50 días a Rusia para que llegara a un acuerdo con Ucrania para terminar la guerra. Esta guerra no va a terminar en este tiempo y Donald Trump ha rebajado esos 50 días. Lo ha rebajado en una información que está circulando justamente en estos momentos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que plantea establecer una nueva fecha límite a Moscú para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. Así lo anunció durante una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer en Escocia. Voy a fijar una nueva fecha límite de unos 10 a 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, dijo el mandatario. Trump añadió que quería ser generoso, pero que no ve ningún progreso en ese sentido. Así, al mismo tiempo, Trump descartó la idea de que el presidente ruso Vladimir Putin lo engañara sobre su disposición a resolver el conflicto. Y dice, y lo citamos textualmente, ¿lo engañará sobre la disposición a resolver el conflicto? Bueno, no quiero usar esa palabra, mentir. Solo sé que teníamos un buen diálogo y parecía digamos que 3 ocasiones íbamos a tener un alto al fuego, tal vez la paz, señaló. Entonces, como que habla Donald Trump, que es difícil citarlo, un tipo coloquial, que habla, un tipo que tosco al hablar, no sabe usar muy bien el discurso. Él usa ese discurso chabacano para referirse prácticamente a todo. Lo cierto es, entre 10 y 12 días no se va a acabar el conflicto, no habrá una tregua entre Ucrania y Rusia. Y vendrán entonces más sanciones económicas, más aranceles de Estados Unidos contra Rusia. Y esto, por supuesto, de ser aceptado, entonces la economía norteamericana se va a seguir fortaleciendo. Desde luego, ahí están los BRICS. Rusia, es una propuesta de Rusia que ha calado en muchos países. Rusia está diversificando su mercado hacia los países del este, hacia Asia, con su acuerdo con China, con Corea y con otras naciones. Es decir, también Rusia se está moviendo. Toda esta presión política, el fin es económico para los Estados Unidos, salir de esa recesión económica que ha tenido Estados Unidos. Lo va a lograr Donald Trump, pero su otra promesa de campaña va a ser muy difícil por ahora, por estos momentos. Al menos que haya una decisión de carácter político en Rusia, una decisión de carácter político histórica en Rusia, que si es adherirse a los acuerdos con Trump, terminar la guerra, devolver los territorios ocupados a Ucrania
como es el reclamo de Ucrania, que por eso no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, si Rusia hiciera eso, el fin de Putin está al doblar la esquina. Al doblar la esquina. Desde luego, hay un pulso político en estos momentos. Hay que recordar el discurso de Vladimir Putin. La existencia de Rusia, de la Federación Rusa, la existencia, reitero, de Rusia pasa por la preservación de la soberanía de esa mega república, con un vasto territorio, con un poder militar extraordinario, sobre todo en toda la parte atómica, nuclear. Recuerden lo que habíamos dicho hace algunas semanas, en el sentido de que la OTAN está acercándose aceleradamente hacia el territorio ruso. Dice el canciller ruso Lerov, que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Lo que estaban esperando, el estallido de una gran guerra, esa guerra ya comenzó hace mucho tiempo. Pero ese es tema para otro conversatorio. Hay mucho a nivel mundial que conversar sobre este tema de lo que está afectando en estos momentos a la humanidad. Desde luego, hay que pensar en función de qué le espera a la humanidad, porque lo de Donald Trump no ha sido con la Unión Europea solamente. No. Esa guerra arancelaria de Donald Trump es global, ha sido a nivel mundial. Es decir, nadie se ha salvado, ni siquiera la República Dominicana se ha salvado, que es un país bananero, adherido a los Estados Unidos. Ningún país con los que ya tiene estrecha relación Estados Unidos se ha salvado de la política de aranceles de ese país. Por lo tanto, ¿qué le espera a nivel económico a los países que Donald Trump le ha impuesto sus aranceles? No, definitivamente van a entrar en crisis, más pobreza para esos países, más desigualdad, menos inversión en áreas prioritarias como la salud, la alimentación, la educación, el fortalecimiento de la democracia a través de implementar más derechos, más protección a los y las trabajadoras. En fin, Donald Trump con su política arancelaria está acorralando al mundo. Está poniendo el mundo a sus pies en términos económicos. Eso es el resultado de esta política económica de Donald Trump con los aranceles. Y le estamos diciendo entonces, bueno, aparte de los recortes en ayudas que hacía Estados Unidos a muchas democracias, a muchos países con donaciones y todo esto, que esos países, incluyendo organizaciones no gubernamentales, se sostenían y aportaban a la democracia, aportaban a la defensa de los derechos humanos, a la salud reproductiva, a la promoción de los derechos humanos y todo eso. Todo eso Donald Trump lo ha recortado. Ahora bien, el mundo se ha empobrecido. Fuera de Estados Unidos, dejando a Estados Unidos fuera, se ha empobrecido con esta política. Pagar más caro los productos importados desde los Estados Unidos. Van a tener que buscar más dinero. Eso es empobrecerse. Y decíamos, menos inversión en salud, en